A las 3 de la mañana en punto, mi teléfono vibró. Mi casero me había enviado un mensaje diciéndome que hiciera las maletas inmediatamente y me fuera sin hacer preguntas. Medio dormida, me quedé mirando la pantalla, pensando que debía ser un error. Cuando le pregunté qué pasaba, simplemente respondió que le daría las gracias por la mañana. Supuse que se había vuelto loco, pero unas horas más tarde, al amanecer, me di cuenta de que quizá me había salvado la vida. Me llamo Ava, y esta es la historia de la noche más extraña de mi vida, la noche en que me advirtieron que huyera, pero no entendí por qué hasta que el peligro ya estaba a la vuelta de la esquina. Llevaba solo 3 meses viviendo en ese apartamento, por fin sola a los 26 años, trabajando desde casa como diseñadora gráfica. El viejo edificio de 3 plantas no era lujoso, pero era tranquilo, asequible y me sentía segura. Mi casero, el señor Grant, que vivía al otro lado del pasillo, era estricto pero fiable. Resolvía los problemas rápidamente y solo molestaba a sus inquilinos en caso de emergencia. Por eso siempre me había sentido afortunada de haber terminado allí. La noche había empezado con normalidad. Terminé de trabajar sobre la medianoche, me preparé un té y me acomodé en el sofá con mi gata, Pepper. Pepper dormía a mi lado mientras la lluvia repiqueteaba suavemente en las ventanas. Estaba cabeceando en medio de una película, cuando mi teléfono vibró con un mensaje inquietante que me decía que me fuera inmediatamente. No tenía ningún sentido, así que llamé para preguntar qué pasaba, y enseguida recibí una respuesta urgente que me decía de nuevo que me fuera inmediatamente. El tono del mensaje me estremeció, aunque el apartamento parecía perfectamente normal al examinarlo con detenimiento. Lo llamé 2 veces, pero no pude contactar con él. De repente, Pepper siseó a la ventana del salón, con la cola erizada de miedo, mientras una sombra cruzaba corriendo el patio, justo detrás de las persianas. Aunque intenté convencerme de que era un animal o un vecino, en el fondo sabía que no era así. Así que le escribí a mi hermana Nena, quien inmediatamente me dijo que aquello no era normal y me suplicó que me fuera. Pero dudé, no quería alarmarme a las 3 de la mañana. Cuando volví a mirar por las persianas para ver el patio, todo parecía desierto, solo el asfalto mojado brillaba bajo la luz parpadeante de la farola. Decidí intentar volver a dormirme, hasta que apareció otro mensaje de un número desconocido en mi teléfono: no vuelvas a mirar afuera. El miedo que me invadió en ese momento me paralizó, porque alguien debía de haberme visto subir las persianas para enviarme un mensaje así. Cerré todas las puertas con llave, encendí todas las luces, le escribí de nuevo a mi hermana, y ella me insistió en que llamara a la policía. Pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido lento y raspado resonó en el pasillo frente a mi puerta, seguido de un golpe sordo y luego el susurro bajo y deliberado de un hombre que me llamaba por mi nombre y me decía que abriera. La voz era tan tranquila que me puso la piel de gallina porque no era el señor Grant ni nadie que conociera. Me quedé paralizada, aferrada al teléfono como si pudiera protegerme, hasta que recibí otro mensaje del señor Grant. Me pidió que no abriera la puerta y que no dijera nada, ya que alguien había entrado en uno de los apartamentos vacíos y aún estaba dentro del edificio. Los susurros cesaron, el pomo de la puerta hizo clic al ser probado, y luego los pasos se alejaron. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y les envié un mensaje tanto al señor Grant como a mi hermana, quienes me dijeron que la policía estaba en camino. Pero el intruso regresó momentos después, sacudió la cerradura y rió suavemente, una risa que destrozó cualquier sensación de seguridad que alguna vez hubiera sentido en ese apartamento. Finalmente, recibí otro mensaje del señor Grant, informándome que se iban. Permanecí escondida toda la noche, demasiado aterrorizada para moverme, hasta que la tenue luz del sol se filtró por las persianas. Una vez que mi teléfono estuvo cargado, vi otro mensaje suyo, indicándome que no abriera la puerta hasta que llegara. Pero antes de que pudiera reaccionar, sonó otro golpe en la puerta, un golpe firme y deliberado, y el corazón me latía a 1000 por hora hasta que oí a mi casero llamarme. Usó un detalle que solo él conocía para demostrar que era él. Cuando abrí la puerta un poco, allí estaba, con aspecto cansado, sosteniendo una linterna y una palanca, diciéndome con urgencia que tenía que irme, ya que los intrusos seguían cerca. Al salir, mi camino quedó bloqueado de repente por 2 hombres con sudaderas con capucha que nos observaban desde el borde del bosque. Incluso desde la distancia, podía sentir su mirada sobre nosotros antes de que corrieran hacia el bosque en cuanto oyeron las sirenas de la policía. Los agentes registraron la zona, y mientras yo, temblando, sostenía el portabebés de Pepper en mi regazo, descubrieron huellas que indicaban que los hombres habían estado vigilando el edificio durante días. También encontraron colillas de cigarrillos, envoltorios y, finalmente, un teléfono móvil prepago barato cerca de una ventana. El número coincidía con el número desconocido que me había enviado un mensaje de texto. Esto significaba que uno de los hombres me había estado vigilando tan de cerca que podía verme mover las persianas y me advertía, o amenazaba, que no volviera a asomarme. Más tarde,
Encontraron una mochila con objetos robados y una pequeña cámara en el bosque con grabaciones tomadas a través de las ventanas de varios apartamentos. Entre las pruebas había una fotografía borrosa de mi sala de estar de 2 noches antes, donde se veía mi sofá y a Pepper a la luz de mi lámpara. Esto demostraba que los intrusos habían estado justo afuera de mi puerta, filmándome en secreto. Se me revolvió el estómago y jamás olvidaré esa imagen. El señor Grant explicó que esa noche había recibido una queja por ruido de un inquilino del piso de abajo y que había sorprendido a los hombres intentando forzar una ventana antes de que lo vieran y huyeran. Luego me envió un mensaje de texto angustiado, con la voz quebrada al admitir que temía que subieran al piso de arriba. Por eso me había advertido que me fuera de inmediato. Pasé los siguientes días en casa de nena, apenas durmiendo y sobresaltándome con cada ruido. Cuando regresé a recoger mis pertenencias, la policía seguía buscando los pueblos cercanos, ya que los hombres habían dejado un coche lleno de objetos robados. El señor Grant dijo que probablemente me eligieron a mí solo porque vivía sola y parecía una presa fácil. Pero eso no me tranquilizó. Vi rasguños en su muñeca, donde uno de los hombres lo había golpeado, y por primera vez, me di cuenta del peligro que él también había corrido. Él le restó importancia, diciendo que no soportaba la idea de que le hubieran hecho daño a alguien en su casa. Finalmente, me mudé a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Tardé semanas en sentirme normal de nuevo. Dormía con el móvil al lado, con el volumen a tope. Una mañana, recibí un mensaje rápido suyo para saber cómo estaba. Espero que estés bien en el nuevo piso. Cuídate. Después de darle las gracias por todo, me respondió, te dije que me lo agradecerías mañana. Esas palabras me hicieron reír, aunque se me llenaban los ojos de lágrimas, porque por fin comprendí la magnitud de lo que había dicho. La policía nunca atrapó a los ladrones, pero poco a poco aprendí a retomar mi vida. Volví al trabajo y reconstruí mi rutina diaria, aceptando la verdad de que el miedo no siempre viene acompañado de un grito o una ventana rota, a veces se cuela silenciosamente con un mensaje de texto que lo cambia todo. Meses después, volví para dejar una tarjeta de agradecimiento y supe que el señor Grant se había jubilado y se había mudado. Había dejado una breve nota en su puerta, cuídate, Ava. El mundo no siempre es amable, pero aún así vale la pena confiar en la gente buena que hay en él. Allí de pie, releyéndola, me di cuenta por primera vez desde aquella noche de que ya no tenía miedo, estaba agradecida. Al pasar en coche por última vez frente a mi antiguo apartamento, los nuevos inquilinos habían colgado unas cortinas de un amarillo brillante, devolviendo la calidez a la habitación. Y fue entonces cuando comprendí que la sanación no se trata de olvidar la oscuridad, sino de volver a ver la luz, y que a veces un simple mensaje de texto a las 3 de la mañana realmente puede salvar una vida.